urge. Entonces ahora seguimos con ejemplos de este tipo. Aquí, transforma a la inversa. Y ahí estamos en clase, entonces. Estamos en lo que nos interesa. Bien, transformado, correcto. Grabaré con la fecha 17. 17 de junio, conforme. Muy bien, solamente es recurrir a la definición. Cuando uno tiene la transformada directa de una función que depende obviamente de la frecuencia, entonces con tal de cambiar el operador al otro miembro, y obviamente para que se distinga de la directa con f a la menos 1 como transformada inversa, se retorna a la función de origen, a la usual. Un ejemplito. Sabemos que la transformada directa de la exponencial por la mu es 1 sobre a más i omega. Esta es la primera transformada que hemos hecho. Con tal de cambiar el operador al otro miembro, así, tendría la transformada inversa que dé la función de origen, e a la menos a mu. Nada más, es cuestión, repito, de cambiar el operador. Y también saber que si yo doy el operador directo, implícitamente estoy dando el inverso. Y si yo diese el inverso, pues con tal de cambiar el operador, daría el directo. Por eso es una flechita aquí de ida y vuelta, sí, solo sí. El primer lemita que vamos a mencionar es que la transformada es la inversa, ¿no? Es también lineal. Porque yo ya sé que la transformada directa es lineal, la inversa también es lineal. La inversa significa así. La transformada directa actúa en una función que depende del tiempo. En cambio, la inversa, esta línea es arriba, aquí, la transformada inversa, en una función que dependa de la frecuencia es la función que depende del tiempo. Por eso la transformada inversa en una suma de dos funciones que dependan de la frecuencia con dos constantes, la inversa se distribuye y las constantes salen. A esto le llamo transformada inversa y su linealidad. ¿Qué más? Puedo pasar por alto la prueba, que es muy simple. Esta es otra de las herramientas más importantes. Tengo dos funciones f y g que dependen del tiempo, entonces voy a hacer la convolución entre ellas. Esta operación se va a definir con un asterisco para denotar la convolución y el resultado va a ser una nueva función que depende del tiempo y cuyo cálculo se resuelve de esta forma. Ejemplos creo que los tengo por aquí abajo, muchos, a ver. No, pero bueno. Va a haber oportunidad de mostrar esto mucho, porque básicamente la convolución es resolver esto. Propiedades de la convolución. Básicamente es conmutativa. Uno aparentemente por la forma, uno podría decir, como el cambio de la variable a la g, no creo que sea lo mismo a la de f, sin embargo sí es. Es decir, f convolución g, resolver de esta forma, es exactamente igual que resolver g convolución, ahí te le he puesto aquí sin querer. Esto es f. F es esto, por eso es conmutativa. Puedes conmutar las funciones y da lo mismo. Y de hecho, esto es muy importante porque algunas veces y con la práctica vamos a ver, antes de hacer una convolución, que f por g nos va a complicar, va a ser mucho trabajo. Entonces nos va a convenir conmutar g por f, porque así el cálculo se hace más rápido. Por eso esta propiedad es muy importante. Conmutativa es invertir el orden de las funciones. 2. Si tienes, es asociativa porque si tuvieses tres, alguna vez ha pasado eso, uno tiene tres funciones que están convolucionándose, puedes hacer las dos primeras y luego con la última. O cambiar el paréntesis y asociar las dos últimas y convolucionar con la primera. Puedes organizar como mejor te convenga. Pero son importantes estas propiedades porque me permiten, apoyándome en ellas, hacer mi cálculo. La distributiva es cuando se convoluciona con respecto a la suma, como la convolución se va con ellas, se distribuye literalmente. El neutro para la operación convolución va a ser la función delta. F convolución con la función delta es la misma función f.
Entonces, en general, esto se puede ver como una función convolución con delta t menos t sub 1, f en t menos t sub 1. Estas son entonces las 4 propiedades importantes que voy a utilizar para llevar a cabo convoluciones cuando el caso se dé. A ver, teorema. El teorema de la convolución en el tiempo nos dice lo siguiente. Si tuviese una función, su convolución, que es una función que depende de la frecuencia, perdón, si tuviese una función y su transformada, que es una función que depende de la frecuencia, y otra g, lo mismo, con el convenio de que ya sabemos que la f minúscula es la que depende del tiempo y la f mayúscula es la que depende de la frecuencia. Igualito, g minúscula y g mayúscula. Ya. Cuando se tenga esto, como su nombre lo indica, no convolución en el tiempo, voy a tomar transformada a las funciones cuando se convolucionen en el tiempo, es decir, f de t convolución g de t. Entonces, la transformada de la convolución simplemente va a ser el producto de las transformadas. Esto es muy bueno. ¿Por qué es bueno? Porque a partir de este resultado tengo un resultado muy bueno, ya que nos va a permitir encontrar la transformada inversa de un producto. Para ello, voy a decir, cuando tengo la transformada directa, esta es una transformada directa, con tal de cambiar el operador al otro miembro, ya lo podría escribir así. Transformada inversa de esto está ser f de t por g de t. Esta sería una forma equivalente de esta, que es el teorema de la convolución en el tiempo. Sin embargo, un poquito más vamos a ir lejos, vamos a decir, si yo tengo la transformada de f minúscula igual a f mayúscula, si yo cambio de lugar este operador, yo tendría que f minúscula de t sería transformada inversa de Fourier de f mayúscula. Y aquí yo tengo justo f minúscula, que lo estoy cambiando entonces por la transformada inversa de f mayúscula. Aquí tengo g minúscula, sería la transformada inversa de g mayúscula. Y esta entonces se mantiene aquí. Entonces, el teorema de la convolución del tiempo, en el tiempo, así se escribe, pero después de estas dos formas de escribir, nos vamos a quedar con esta forma que es muy importante y que dice así. La transformada inversa de un producto es la convolución de las transformadas inversas. Este teorema es muy importante. Y es en el tiempo, porque hay otro que dice en la frecuencia. Como su nombre lo indica, debo de convolucionar, pero en la frecuencia. Esta es una función que depende de la frecuencia y esta es una que depende en el tiempo. Entonces digo, cuando yo convolucione en la frecuencia, ¿qué operador utilizaré? La inversa, porque la directa actúa sobre la f de t, la minúscula, la función que depende en el tiempo. Y aquel operador que actúa sobre la frecuencia sería la inversa. Entonces, la transformada inversa de una convolución va a ser 2pi, el producto de las funciones de origen. Sin embargo, es esta la que vamos a utilizar y es la que es muy usual, ¿no? Ya, a ver, deja ver un ejemplito. En el examen del anterior semestre he puesto un ejemplo muy interesante que lo voy a poner antes de que lo aplique esto. A ver, deja echar mano de ese. Me salió un ejemplo muy importante. Creo que era en el final, no estoy tan seguro. Aquí hay convolución, pero ahí había una convolución muy importante y creo que era esta.
A ver, parece que era esa. Vamos a ver. Entonces, antes de ir a... Yo ya sé que aquí he nombrado las propiedades, he nombrado los dos teoremas y ahí voy a entrar a ecuaciones. Pero para que veamos un ejemplo de cómo esto funciona, aquí voy a dar eso entonces, un ejemplito. Hallar la convolución de las funciones control M esta y esta de las funciones f de t igual a, por ejemplo, esta y la g de t igual a... y ahí creo que estaría suficientemente esto. Por algún rato puede ser una variación con la función coseno y que creo que también he puesto en el examen de segunda instancia, lo que me acuerdo, y les voy a mostrar cómo debe hacer, porque creo que muchos no lo han podido hacer. ¿Y por qué no han podido hacerlo? Porque se han ceñido estrictamente a una fórmula y a veces no es tanto irse a una fórmula, sino es ver cómo podría ir nomás a la definición. Veamos. Solución. He cambiado las funciones, pero es que miren, cuando uno si ha visto esta materia, cada vez que tiene una convolución y está acompañada su función por la función mu, como en este caso la mu, hay una forma y uno aplica el algoritmo y le sale todo bien. Pero cuando tiene las dos funciones, aquí hay una mu y aquí hay otra mu, entonces le va súper bien. Pero si solamente una tuviese y la otra no, esa era la pregunta del anterior semestre, ¿cómo lo harían? Algunos no lo han logrado ver, que era muy simple, es nomás una definición. Y ellos se han ido por ir a la fórmula y no han pensado que la definición podía haberles ayudado mucho más rápido. Entonces veamos. Una función es la exponencial por la mu y la otra es solamente la exponencial. Así de simple. Quiero hallar la convolución entre estas dos. Entonces, toda convolución es una operación que se resuelve con esta integral. Voy a hacer eso. A ver, entonces diré f convolución. Bueno, así se plantea la convolución. F por g. Ahora, con la práctica, uno va a decir, no, creo que mejor voy a hacer g con f, pero eso ya vamos a ir viendo después. Por el momento, cuando tú me des una función así y otra, y me dices la convolución, bueno, escribo f, asterisco g y planteo esta integral. Y voy a resolver esta integral. ¿Cómo la resuelves? Ahí entra la clave ahora. Miren cómo lo voy a hacer. ¿Qué es G? ¿Qué es F? Bueno, este es F, pero aquí está en términos de T. F de T. Pero aquí, ¿cómo la quiero? En términos de X. Simplemente escríbeme, por favor, aquí la F, pero no en términos de T, sino de X. Por eso no es tampoco nada difícil. Entonces tú dices, aquí estoy copiando tu función en términos de X. Ahí está, ya lo hice. ¿Qué más quieres? Ahora aquí debes de poner la función g, esta que está aquí, pero no tiene que ir la función g en términos de t. Tienes que cambiar su variable por t menos x. Si aquí es g de t, ahora tienes que cambiar la t por t menos x. Reitero, esta es la g de t, pero aquí no quiero g de t, quiero g de t menos x. En otras palabras, la t la cambies por t menos x. Entonces aquí dices... y multiplicando, ¿no? 2 por t menos x.
Voy a persistir en ese sentido. Aquí pondré nota. La G es esto. Y la G de T menos X simplemente sería E a la 2 por T menos X. Nada más que eso. Ya. Con esto entonces he logrado esta cuenta. Ahora la pregunta es ¿cómo integras esto? Y para ello, por eso es que hemos dado la función mu. Otras veces damos dos veces la mu, aparece en la función G. Aquí aparece otra mu. Pero cuando no apareciese, y una sola vez, como en este caso, entonces el asunto está igual de simple. Y lo único que había que decir es, bueno, pues esta integral la resuelvo en dos partes. Sí. Como la integral va a ir de menos infinito a infinito, voy a ir de menos infinito a cero y de cero a infinito, que es lo mismo. ¿Y por qué lo haces así? Porque yo sé cuánto vale la función mu en la parte negativa y cuánto vale la función mu en la parte positiva. Por esa razón había que hacer esto que está tan simple de verse. Entonces, uno dice, y se acuerdan además, la función mu para valores negativos es 0 y para la función mu para valores positivos es 1. En consecuencia, todo este cálculo simplemente se reduce a esto. Pero sobre todo. Ahora, es que esto converja o no, eso sería otra historia. Y si no converge, entonces yo me preocuparía que al principio ponerle a la menos t casi siempre eso ayuda a que converja. Pero eso voy a ver después. Lo importante es que el procedimiento era este. En un otro ejemplo voy a construir dos funciones que tengan mu y mu. Y eso va a hacerse mucho más rápido y sencillo. Pero ahora estoy poniendo una sola mu que está en una sola función y que solamente había correspondido a ser esta simple y elemental cuantita. Bien, vamos a multiplicar entonces todo y las constantes salen. Entonces 2 está fuera de la integral. Si multiplicamos las exponenciales, sumaríamos los exponentes. Y como la variable de integración es x, e a la 2t sería una constante, no depende de x. Esa constante la voy a factorizar, la voy a escribir así, en primer lugar. Si sumas los exponentes, en x sería e a la menos 8x y e a la menos 2x, en total e a la menos 10x. Si sumas en los exponentes de t, y sería e a la 2t de dt. Pero aquí estoy detallando en extremo, ¿no? Perdón, x es esto. La variable de integración siempre es x, no te vas a olvidar eso. Bueno, entonces esta es una constante y por eso está fuera. Entonces, como ya estarán viendo, esta cuentita está muy simple. Y eso era lo que teníamos que hacer en nuestro examen. ¿Y cómo se integra la exponencial? Eso es muy simple. Eso ya sé hacerlo, dices, ¿no? Y entonces corresponde a 2 por la exponencial. La integral de e a la at, ¿ustedes se acuerdan cuál es esa fórmula? Pues nos dice que es 1 sobre a, en este caso 1 sobre menos 10. Este signo no me está molestando, lo pondré aquí el menos. Y e la 10x, control copio y pego. A ver, dice bien. Sobre sí, está bien. Para que no se vea feo, le voy a poner aquí un paréntesis. Ahí está. Esto tiene que evaluarse desde 0 a infinito. Entonces, esa evaluación se escribe de esta forma. Cero, infinito no voy a poder poner porque el infinito no es un número. El infinito es un concepto. Entonces se pone a m. Luego se dice punto y coma con m yendo a infinito. Ahora sí.
Ahí está. Esa es la forma correcta de hacer esto. Entonces, una línea más y decimos, entonces escribiría, haciendo ya álgebra aquí, menos 2 décimos, es decir, un quinto, e a la 2t por. En cuanto resuelva, reemplace el límite superior, m va a ir a infinito, entonces tienes que ir a un límite. Límite, cuando m va a infinito, de e a la menos 10m. Menos el reemplazo al límite inferior, e a la 0, 1. Así. Ahora bien, como m tiende a infinito, esta expresión, la exponencial, este límite va a 0. Entonces esto simplemente sería menos con menos, porque no te olvides, esto va a 0, insistiré. Aquí, esto va a 0. 0. Porque la exponencial no tiene otra, ¿no? Es una función muy creciente o muy decreciente. Y cuando tienes e a la menos 10m es una función que decrece así. Decrece rápido. Y en el límite esto se va a 0. Por eso esto va a 0. Y sería menos de menos. O sea, un quinto por 2, por e. Por tanto, hemos terminado el proceso. Y esto que han visto es lo que llamamos la convolución entre la función f y g. Entonces, f convolución g simplemente sería una nueva función que depende del tiempo. Nada más. Es todo. A ver, recapitulemos. La convolución entonces es una operación nueva, vamos a decir así, que parte de dos funciones f y g. A partir de dos funciones f y g construimos una tercera función que sale con esta operación y resolviéndose esta integral. ¿Cómo se lo hace? Simplemente copias la primera función en x. Es que me lo harán siempre en el tiempo. Ahora va a ir en términos de x. Por eso aquí está en x. En x. La segunda función, la g, la que te den como segunda función, la escribes en t menos x. Y para que se note eso, aquí estoy especificando a mí cómo he hecho ese cambio. Un simple reemplacito, como cuando hacía cálculo 1. Nada más. Se procede a resolver este producto. Este producto tiene la agradable sorpresa de que ahí aparece la función mu. Y la función mu, la unitaria, es 0 para tiempos negativos y es 1 para tiempos positivos. Precisamente por eso, como la integral va de menos infinito a infinito, al ir de menos infinito a infinito, voy en la parte negativa y en la parte positiva. Cuando voy por la parte negativa, esta vale 0, por definición. Y esta, la mu, en la parte positiva, por definición vale 1. Como pueden ver, nada de difícil es, pero sí saber el concepto. Entonces esta se anula, porque si esto se anula, 0 por la integral, 0, y solamente quedaría esta integral. Y fíjense, son elementales exponenciales. Siempre cuando evalúes al infinito vas a una variable y la variable infinito no puedes poner infinito, no hay eso, porque no me vas a decir a la menos infinito, sería un error, error hasta conceptual, porque no se puede evaluar en infinito. El infinito no es número, el infinito es un concepto. Y ahí está, es todo. Ahora bien, el proceso ha sido muy simple gracias a la función mu. Hay que agradecer la presencia de la función mu, que me anula una integral y hace que la otra integral, cuando esto vale 1, sea súper cortita, sea una integral súper elemental. Perdón. Ahora voy a hacer uno parecido, pero cuando tenga dos funciones, dos mu, para ya preparar el terreno de un algoritmo que pronto voy a dar. Copiamos. Siguiente ejemplito. Ya la convolución de las funciones, esta por mu, y otra vez aquí mu. Control copio, y le pongo aquí una mu. Aquí le voy a poner un 3, no que sea lo mismo, aquí un 5,
Puedo complicar esto tanto como quiera. Puedo poner una t, puedo poner coseno, seno. De hecho, voy a poner algún rato eso para que vea que se puede usar eso. Y que lo único que vamos a necesitar es nomás integrar. No se hace tan complicado como parece. Pero tengo que sí estar atento cómo voy a proceder, ¿no? Bien. Tengo estas dos. Son dos funciones. Quiero hacer la convolución entre ellas. Como la definición dice, voy a copiar todo otra vez aquí. Todo esto me va a servir. Diré, la convolución entre dos funciones es siempre la integral de la primera función en términos de x y la segunda función en términos de t menos x. Esta es la primera función y en términos de x sería, pues eso que estamos viendo ahí. En términos de x. Ahí está. Luego la segunda función g, esta que está aquí, no en términos de t menos x. Entonces copie esto en términos de t menos x. Ahí está. Y aquí voy a aclarar bien eso. Aquí la g era esto. Pues, ¿qué sería la g de t menos x? Pues lo que aquí han visto, no. Ya nada más. Ahora hay que resolver esto. Bueno, aquí ya tenemos un pequeño inconveniente ahora. No es difícil, no es complicado, pero sí es un inconveniente. Como han visto líneas así, ¿va? La mu se anula para valores de la variable x que van en los negativos y se hace 1 en los valores positivos. Como aquí hay dos mu's ahora, esta se va a anular y esta puede ser que no se anule, pero solamente tiene dos valores la función mu. O es nula o es 1. Entonces aquí hay 4 casos. Si esta se anula y esta se anula, toda la integral es nula. Si esta se anula y esta es 1, toda la integral es nula. 0 por 1, 0. Si esta es 1 y esta es 0, otra vez todo es nulo. Si esta es 1 y esta es 1, ahí es donde queda algo para integrar y es ahí donde se hace el cálculo. Entonces, la clave es saber cuándo la mu es 1 y cuándo la mu de t menos x es 1. 1 por 1, 1. Porque en cualquier otro caso va a ser 0 por 0, 0 por 1, 1 por 0. Entonces este caso ya es un poquito más complicado. Este era más fácil porque había una sola mu. Y eso les di en el examen final, como han visto, ¿no? De ahí he sacado este problema. Y miren, hasta era más fácil. Bueno, pues, ¿ven? Nunca es... Ya, pues, ok, hagámoslo ahora. Entonces, para saber en cuándo esta es 1 por 1, tenemos un resultado importante aquí que después vamos a poner como algoritmo. Ser B, E, la mu por la mu, tiene dos valores. O es 0 o es 1. Si este es 0 y este es 0, el producto es 0. Si este es 0 y este es 1, el producto es 0. Si esta es 1 y este es 0, sigue siendo 0. Pero si esta fuese 1 y esta 1, 1 por 1, 1, ahí habría dónde hacer el cálculo. En los otros cálculos todo es 0. ¿Cuándo se da esto? Yo ya les adelanto dónde y cuándo. Empezaré por poner 1 aquí arriba y aquí un 0, aquí es lo mismo, ustedes nomás ponen en orden distinto. 1, siempre y cuando la variable x esté entre 0 y t. Ese es el dominio donde vale la pena integrar, donde debo hacer cuentas. Sí. En cualquier otro caso, es 0. Ahí está. Eso es lo que tienes que saber. La mu se hace 1 cuando la variable esté en este dominio, en este intervalo. En cualquier otro intervalo que no sea este, será 0. ¿Y cómo sabes esto? Pues esto es muy fácil, pues lo digo, fíjate por qué. En efecto,
Esto es así por lo siguiente. Cuando la mu por la mu es 1 por 1, y eso es 1, esto será como dice ser 1 por 1. ¿Cuándo? Cuando esta variable tiene su dominio x, ahorita te lo digo con esto. Cuando la mu es 1, cuando x es mayor que 0, eso lo anotamos así, x es mayor que 0. Segundo, esta también vale 1, perfecto, pero cuando vale 1, la variable mu de un argumento es 1 cuando ese argumento es mayor que 0. Cuando t menos x es mayor que 0. Entonces, para que esta sea 1 por 1, su argumento tiene que ser mayor que 0. Su argumento tiene que ser mayor que 0. Entonces, voy a resolver esta desigualdad y con de ahí tendría que salir todo, ¿no? Es decir, si resuelvo esta elemental desigualdad, tendría x mayor que 0 y al mismo tiempo, pero, ¿no? Deben darse las cosas simultáneamente. Y t menos x debe ser mayor que 0. Estas dos cosas se dan al mismo tiempo se daría 1 y 1. Y 1 por 1 es 1. Y al fin mi integral puede resolverse. En cualquier otro caso que no sea este, voy a tener 1 por 0, 0 por 1 o 0 por 0. Y esos casos no me interesan porque en esos casos la integral literalmente se pierde. Bueno, entonces esta misma cuenta, mira que la puedes escribir de esta otra forma. Solo es escritura. Si x es mayor que 0, 0 es menor que x, claro. 0 es menor que x. Y yo despejo x, lo llevo para el otro lado, significaría t es mayor que x. ¿No es cierto? Esta menos x, ayúdenme, y lo transponemos para el otro miembro. Entonces aquí yo pondría t es mayor que x. Un poquito más, y que estamos detallando con tanto esmero, x es menor que... Perdón, 0 es menor que x y si t es mayor que x, pues x es menor que t. Entonces, ¿cómo es que x sea mayor que 0 y al mismo tiempo sea menor que t? Es lo mismo que decir 0 menor que x y menor que t. Entonces, en este intervalo es que se da 1 por 1. En cualquier otro intervalo que no sea este, una de estas mu va a hacerse 0, o ambas, y en ese caso sería 0. Por eso es que entonces aquí decimos la mu por la mu es 1 cuando la variable está entre 0 y t. En cualquier otro caso que no sea este, una de estas va a anularse y por eso es que la integral va a ser 0. Entonces te observe, ahí acaba. Y ahora digo, ahora sí, volviendo a la integral, volviendo, ¿qué he escrito aquí? Volviendo a la integral, tenemos, porque nuestra integral quedó trunca, ¿no? No la habíamos podido resolver, habíamos llegado hasta aquí apenas y no sabíamos qué más hacer. Entonces decimos, voy a retomar esto. Ya lo quitaré. Eso es lo que me interesa. Esta convolución es esto, finalmente. Y es más, estas dos las voy a poner juntas. ¿Por qué? No es conmutativa la cosa. Ahora yo ya sé que esta por esta es 1 o es 0. Entonces, si es 1 o si es 0, esta cuenta tarde o temprano se la tiene que ver así. Si esto es 1, entonces quedaría una integral 1 por 1. Cuando la variable x no esté de menos infinito a infinito, la variable x esté entre 0 y t. Entonces aquí yo pondré 0 y t.
Y será 0 porque una de estas se habría anulado, o esta. Y entonces toda la integral se habría hecho 0. Esta sería la forma de calcular, ¿no? Sí, básicamente no hay más que decir. Sí, pues aquí debería de decir, cuando x está en este intervalo, una comita, ahora coma aquí, y aquí en otro caso. Ahora sí tendría que resolverse esto. Reitero, esta es mi convolución. Miren, he escrito mi convolución tal como me dice mi fórmula, mi definición. La definición dice, cada vez que hagas la convolución, así por favor. Yo he hecho eso ciegamente. Aquí estoy. Aquí estoy. Pero la presencia de las dos mus, como ya les he mostrado, me dice o es de esta forma todo o es de esta otra. ¿Cuándo esto? Cuando la variable x esté entre 0 y t. Por eso la variable x, fíjate, ahí estoy marcando aquí el diferencial de x, la variable x está variando entre 0 y t. X, 0 y t. Si fuese cualquier otro caso, no importa cuál fuese el otro caso, la integral es nula. Entonces, fíjate, ahora esto tienes que resolver, pero en este intervalo, bueno, hagámoslo pues. Entonces uno dice, ¿no? Esta cuentita no es para nada importante. De hecho, esto se puede resolver en cualquier cachito. Decimos nota para no entorpecer el cálculo. Esta integral la vamos a resolver ya nomás. Esta integral ya lo voy a poner 1 por 1, ¿no? 1 por 1 es 1 y el 1 ni siquiera ya quiero anotarlo. Ya, se va. Dame de una vez este valor. Esto se puede calcular inmediatamente. Este es el valor, de científicas y estas cosas, yo no quiero tan complicado. Esto es tan simple, miren por qué es tan simple. Si tú multiplicas, vas a tener e a la 3t, como tú estás viendo. Luego tendrías la integral de e a la menos 5 y e a la menos 3, e a la menos 8. Así sería. Ustedes me están siguiendo, está muy simple esto. Sigo y sería e a la 3t. Y ahora para integrar esta última cuenta, como ya han visto hace un momento, menos 1 sobre 8, e a la menos 8, 8x. Y los límites serían 0 a t. Cero a t. Listo. Entonces hago álgebra. Aquí escribo en primer lugar menos 1/8. Pongo la e a la 3t y abro un paréntesis. Y digo, reemplazo en la variable que es x, el límite superior t, es esto, reemplazo el límite inferior. Entonces aquí sería e a la menos 8p menos 1. Miren el cálculo, nada difícil, son puras exponenciales sencillitas. Y luego multiplico un poquito más y me quedaría menos 1/8 e. Cuando tú multiplicas dos exponenciales, sumas los exponentes, menos 5t. Y menos más, un tercio. Caramba, un tercio dije, un tercio. No, 1/8 es, no debería sacarle un tercio yo. 1/8 e a la 3. Listo, ahí acaba. Entonces, punto. Ahí está. Este punto lo quitamos, ahí está. Entonces, a ver, recapitularemos. Estoy resolviendo la convolución entre esta función y esta otra. Ambas tienen la mu. Ahí está la mu. Perdón, la garganta está fallando ya tanto hablar. Y entonces, cuando yo tengo dos mus, utilizo la convolución ciegamente, tal como está, con todo el detalle. Y la presencia de la mu
me obliga entonces a utilizar este hecho. La mu por la mu vale 1 y vale 0. 1 en este dominio, cuando la variable x está en este intervalo, y 0 en cualquier otro caso. Los detalles no los quiero ver, aunque aquí están anotados. Vuelvo a mi integral con esta información. Con esta información. Digo, la mu por la mu vale 1, 1 por 1, y vale 0. 0 por todo, 0. O sea, se anula 0. Estoy integrando cuando la variable está entre 0 y t, y cuando no estén entre 0 y t, se anulará todo. Perfecto. Y a propósito, ¿y cuánto vale esta integral? Pues aquí está la cuenta, ¿no? Miren, es una integral muy simplecita. Ya está. Entonces, ahora si vuelvo a lo anterior. Entonces, volviendo al cálculo que hemos dejado aquí pendiente, diría, la convolución sería, ya quitaré esto porque ya no necesito. La convolución era dos cosas, el valor de esta integral o 0. Esta integral ya se ha resuelto, está aquí, es esto. Voy a anotar esto. Ahí está. ¿Sí o no? Esta integral, aquí la hemos resuelto. Miren, empecé aquí y terminé aquí. Entonces, en lugar de poner esta integral, voy a poner esto. Y es lo que he hecho aquí. Pero ahora hay un pero muy importante. Esta convolución es esta elemental cuenta cuando la variable t es mayor que 0. Aquí, cuando estaba por este lado, había la x. Y la x actuaba en esta integral. Por eso x estaba entre 0 y t. Aquí la variable x estaba presente todavía. Cuando he integrado, la variable x se ha perdido, porque es una variable muda. ¿Y qué ha quedado? Una función que depende del tiempo. ¿Y cuál sería la relación de orden con respecto a t? Aquí está bien clarito, te lo dice. La x la voy a eliminar, la voy a quitar. Pero cuando yo elimine a la variable x, lo que no voy a poder quitar es la relación de orden que ustedes están viendo. Miren, 0 es menor que x y x es menor que t. En otras palabras, 0 es menor que t. ¿Sí o no? Miren, 0 es menor que x y x es menor que t. Entonces, 0 es menor que t. O sea, t es mayor que 0, ¿no? 0 es menor que t. Entonces eso lo escribo más rápido diciendo t es mayor que 0. Lo mismo. El otro caso sería lo opuesto a esto. ¿Cuál sería lo opuesto? Pues que t sea menor que 0. T menor que 0. Ya está. Voy a volver a esto. Es importante esta parte pasarlo, pero mañana ya lo voy a poner como un algoritmo. Le voy a decir, si usted tiene esto, así, pum. Ya no haga este razonamiento, olvide de esto. Pero aquí estoy dando un poquito el cómo y el por qué se hacen estas cosas. Reitero. Yo tengo estas dos funciones, he hecho aquí la convolución y me he enfrentado con una integral en la cual aparece mu y mu. Y yo no sé qué hacer con la mu. Sí sé que vale 1 y vale 0. Esta notita, este observe, me dice que la mu por la mu vale 1 o vale 0. 1 en este intervalo. 0 en cualquier otro que no sea este intervalo. Bien. Entonces aplico esto a mi integral y digo 1 por 1 cuando la variable esté entre 0 y t. Por eso la variable x, que iba de menos infinito a infinito, ya no va de menos infinito a infinito, va de 0 a t, 0 a t. Y en cualquier otro caso, toda la integral se hace 0. Perfecto. Resuelvo esta integral, aquí está el cálculo, y al hacerse el cálculo ya se pierde la noción de x. X ya lo voy a borrar. Quisiera estar en una pizarra para decir, esta x la borro con mi borrador y esta t también. ¿Qué quedaría? Quedaría 0 menor que t. Y, o sea, t mayor que 0. Y aquí había otro caso, lo contrario a él. Y en este caso, si un caso es t mayor que 0, lo contrario a él sería ser menor que 0. Y entonces esta sería la convolución. Así se podría dar la respuesta y ahí terminaría. Pero mejor es dar la respuesta así. Es más bonito, literalmente. La convolución, esto, por la mu. No. Así. La convolución sería esto. ¿Por qué me dices? Por lo siguiente. Si la variable t toma valores mayores que 0, entonces quedas la función por 1. Aquí está. Y si la variable t toma valores menores que 0,
esta es menor que 0 y esta se anula, y en consecuencia esta. Entonces, la convolución sería 0 para valores menores que 0 y sería esta para valores mayores que 0. Entonces, la función mu tiene esa propiedad. Entonces, en lugar de escribir una función de doble entrada como esta, así es más corto y más esquemático, más bonito, más simple, digamos. Entonces, esta es la manera de encontrar una convolución, jóvenes y señoritas. Ya voy a cerrar la clase y voy a hacer un pequeño resumen. La convolución, memorícela. Esta es, y nada más. He dado un ejemplo donde había una sola función mu. Gracias a esta función mu, una integral se desvanece, solamente queda una. Y se hacen los cálculos y pare de contar y ya está, la convolución simple. Si hubiesen dos mus, una mu y una mu, bueno, que es casi lo mismo, pero ya tengo que saber esto. Es 1 en este tiempo y es 0 en cualquier otro. Entonces, esta integral es 1 por 1 en este tiempo y en cualquier otro es 0. Entonces, ahí es una función de doble entrada, ¿no? 1, 2. Esta la resuelvo nomás. Y cuando doy mi respuesta, en la respuesta ya no aparece x. Y aquí la condición era que x esté entre 0 y t. Como x se ha perdido, queda la noción x, queda la relación 0 menor que t, que escribo al revés. Si 0 es menor que t es mayor que 0. Entonces esta fórmula debes de darla cuando t sea mayor que 0. Lo contrario, t menor que 0 será 0. Y le escribo así, pare de contar. Es todo. Muy bien, ¿alguna pregunta, jóvenes señoritas? ¿Alguna observación? Si alguno, como siempre digo, esto ve que está un poquito especial, un poquito duro, un poquito pesado, siempre es así al principio. Después uno se acostumbra al algoritmo que mañana voy a dar y después de eso él va a poder o ella va a poder resolver. Le voy a dar una ecuación de este tipo o una ecuación de este otro tipo, va a aplicar la transformada, va a llegar a la convolución, va a aplicar la convolución. Miren, todo, y aquí estoy aplicando ya la convolución y ¡pum!, va a llegar. Lo que aquí arriba te parece que es un poquito largo y tedioso, esto va a ser tan natural, va a ser tan fácil para ti, que aquí lo vas a aplicar sin darte cuenta. Mira, aquí hay muchas cosas que tienes que poner y la convolución es otra pequeña cosilla y vas a dar la solución. Cuando es de segundo orden, igual aplicas la transformada inversa, esos cálculos, llegas tarde o temprano a una convolución. Mira, aquí hemos llegado otra vez a una convolución. Y aplicas el algoritmo que te he dicho y te parece algo complicado, aquí está, lo vas a llegar a lo mismo y ¡pum!, la respuesta. Entonces, lo que a ti te parece muy complicado, olvídalo, no es complicado, porque aquí tienes otras cosas que no es que sean complicadas, que deberían de merecer tu atención y sacarte ese velo a que a veces uno tiene y dice, uy, esa convolución es un desastre, muy complicada. Si eso es complicado, entonces, ¿qué es esto? Y esto tienes que saberlo. Y mañana te lo voy a explicar con mucho cuidado, así como te lo estoy explicando poco a poco, y te voy a dar un algoritmo. Los algoritmos sirven para que aquello que se vea un poco complicado, un poco difícil, el algoritmo te diga, haga esto, haga este otro y termine con este otro. O sea, te organice la información de manera que lo que te parece complicado, tú lo resuelvas de una forma autónoma, apoyado en un procedimiento y salgas rápido del meollo. No es complicado. Puede parecer, pero no es. Por ejemplo, mira, aquí estoy haciendo esta convolución. Con el algoritmo haces tus cuentas, terminas y ahí está la mu. Y ahí está la solución. Y listo. Ya lo has logrado. Pero siempre pongan o vengan, digamos, a la clase con ese ánimo de que esto no es simple, esto es simple. Sí, tiene sus cosas, pero se va a sobrellevar. Yo me comprometo, es mi compromiso, siempre lo he hecho. Yo les voy a mostrar el detalle y van a ver que esto es muy simple. Precisamente por eso detallo al extremo, ¿no? Así, gradualmente, con una mu, con dos mu. No ha quedado todavía muy claro, muy seguro. Mañana lo voy a seguir haciendo. Mañana voy a dar un algoritmo que esto me lo haga entender suficientemente claro. Voy a ejercitar de dos formas distintas. Después todo el mundo va a decir, esto es muy simple. Cualquiera puede hacer eso. Y esta va a ser la tercera pregunta del examen. Entonces ya les estoy dando dos preguntas
con las cuales estoy seguro que me tienen que sacar 50, porque ya les estoy dando el examen para la casa. Y yo les voy a entrenar para que sepan hacer convolución, para que sepan resolver una ecuación diferencial. Y además siempre les he dicho, en el segundo parcial, les doy una ecuación diferencial de primer orden. Eso más les doy. En el examen final les doy una de segundo orden. Ahí ya les aprieto un poquito más. Pero igualmente se puede hacer una de primero y una de segundo. Ahora que no lo hagas, bueno, ya no puedo obligarles, ¿no? Pero si yo me estoy esforzando para que decirles, esto te voy a preguntar y así se resuelve. Mira qué fácil es. Algunos que me escuchan y me oyen van a decir, ok, a ver, me le meto, hago el asunto, a ver cómo es. Sí, realmente va a ser muy sencillo. Entonces esos van a salir airosos, ¿no? Aquí el otro que solamente se preocupa y dice, no, parece que esto está muy difícil, o como una estudiante me dice, está un poquito difícil. Nada de poquito, está fácil. Y yo le muestro cuán fácil es. Después le doy ejemplos. Ahora te digo, ahora tú haces esto. Los 2 ejemplos que he hecho ahora, volverlos a hacer 2 veces, 3 veces, las veces que necesites para que tú veas que es álgebra nomás. Después te voy a dar una ecuación diferencial y te voy a decir cómo esto entra, cómo esto se le aplica y también lo vas a poder hacer. Entonces, tómense su tiempo. Hasta mañana, un poquito respiren, tranquilícense, relájense. Mañana voy a dar un resumen de todo esto y van a ver que ecuaciones diferenciales es súper sencillo y en otras